dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Ajá. Otra vez. ¿El mismo? Sí, vamos a repetirlo 3 veces. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Bien, otra vez, pero más lento para que se entienda lo que se dice más profundamente. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Bien, ahora vamos a reflexionar un poco sobre ahí. Dice que Dios se manifieste para que nos dé espíritu de sabiduría y conocimiento para que lo podamos conocer. Así es. Se trata de que nosotros conozcamos a Dios profundamente. De eso se trata. Y de eso, pues, le pedimos a Dios la ayuda. Por eso dice ahí eso, que hay que pedirle a Dios. Dice el apóstol San Pablo, dice eso, que Dios les conceda eso, espíritu de sabiduría. Y eso es lo que yo le estoy pidiendo en este momento a Dios. Que Dios les dé espíritu de sabiduría y a mí también, para que lo podamos conocer profundamente. Léalo otra vez, por favor. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Así es. ¿Sí lo captamos ya? ¿Sí? Está bonito eso, ¿verdad que sí? Aquí se trata de conocer a Dios profundamente. De eso se trata. Irlo conociendo profundamente a Dios. Ahora, por favor, usted. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Usted no las escuche porque no son de Dios. Así es. Entonces dice ahí, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no son de Dios porque no escuchan la palabra de Dios. Jesucristo está hablando ahí a los judíos que lo rechazaban. Entonces, Jesucristo es la palabra de Dios. Y dice, ¿verdad?, que el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y les dice a los judíos, ustedes no son de Dios porque no escuchan la palabra de Dios. A nuestro tiempo, esto es también para nosotros. Nosotros debemos estar escuchando la palabra de Dios porque somos de Dios. Si no la escuchamos, la estamos rechazando también. Entonces debemos nosotros escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, escuchar la palabra de Dios. Te damos gracias, Papá Dios, por concedernos este momento de oración. Gracias por tu palabra escrita en la Biblia. Gracias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora sí vamos a entrarle. Voy a hacerles algunas preguntas, a ver cómo estamos, para de acuerdo con eso poder explicarles. ¿Cuándo nació Jesús? ¿En qué año? Hace 2017. Correcto, muy bien. O sea, en el año 1, en otras palabras. Bien, muy bien. ¿Sí sabía Ariel eso? Sí. Ok. ¿A qué edad comenzó a predicar Jesús? Ok, vamos a ver. Lucas 3:23. Ahí nos va a decir la Biblia a qué edad comenzó a predicar Jesús. Y les voy a decir por qué es importante conocer estos datos. Lucas 3:23. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Ajá, muy bien, ya está la respuesta ahí. Entonces Jesús comenzó a la edad de 30. a los 30 años. Así es. Ese dato lo tenemos en la Biblia. Hay algunos datos que no, pero ese está ahí. De acuerdo con eso, nosotros sacamos conclusión, lógicamente, que Jesucristo nació el año 1.
con esos datos. Y ya sabemos que Jesucristo cuando nace, pues parte de la historia, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Ya sabemos eso, bien. Entonces Jesucristo empieza a predicar a la edad de 30 años. Ahora, ¿cuántos años predicó Jesús? No tienen ni idea. Únicamente predicó 3 años, nada más, no más. Y comenzó a predicar a la edad de 30 años. Así que hay que echar una pensadita cuánto tiempo dedicaban los apóstoles en aprender lo que Jesucristo deseaba enseñarles. 3 años. 3 años, por ejemplo, ¿cuántas horas dedicarían al día los apóstoles en aprender de Jesús? ¿Qué idea tienen ustedes de eso? ¿Cuántas horas al día dedicaban los apóstoles para aprender de Jesús? Recordemos que no había computadora y todo, o sea, grabadora, nada de eso, ¿no? Ya sabemos. 8 horas. Pues sí, 8 horas aproximadamente al día, porque andaban todo el día con él, o quizá 10, no sé. Ahora, si multiplicamos eso por 360, ¿cuánto sería? 10 por 360 serían 3.000, ¿qué? 3.600 horas, ¿verdad? Ahora por 3 serían, ¿qué? 10.000, como 10.000 algo así horas, ¿no? Oye, es mucho tiempo, ¿no? 10.000 horas para aprender una enseñanza de Cristo, pues es mucho. Ahora, la reflexión es esta. ¿Cuánto tiempo dedico yo en aprender las enseñanzas de Cristo? Y entonces nos damos cuenta que pues es muy poco el tiempo que dedicamos. Entonces, eso hace que nosotros estemos débiles en la fe, que no estemos firmes en la fe, estemos débiles. No sé si me explico, ¿sí? Eso hace que estemos débiles en la fe. Por lo tanto, no podemos nosotros hablar de Dios, porque estamos débiles. Es como un médico que estudia su tiempo. Donde quiera que va a andar, sabe hablar de medicina. Pero alguien que no estudia, pues no puede. Igual nosotros también. No asimilamos las enseñanzas de Cristo, pues no podemos hablar. Así es. Bien. Ahora, volviéndonos atrás, Jesucristo entonces comienza a predicar el año 30, 3 años, nace el año 1. Entonces, de esos 3 años da esa enseñanza. Bien, les decía yo que es importante conocer esas cosas porque estamos plagados, así de cosas, estamos plagados, hay una plaga de iglesias que no son católicas. Estamos plagados de eso. ¿Ustedes saben aproximadamente cuántas sectas hay que no son católicas? Hay más de 50,000 en todo el mundo que no son católicos, que se han salido de la iglesia católica para formar su grupito. Eso es una secta, un pequeño grupo que se sale de una iglesia principal y hace un grupito. Hay 50,000, entonces estamos plagados de eso. Una de las causas por las cuales, porque hay muchas, una de las causas por las cuales las personas se van con las sectas es porque no tienen conocimiento profundo del Evangelio y también porque no saben lo histórico. Porque cualquier persona dice así: véngase a mi iglesia porque esta es la iglesia verdadera. Y pues las personas son sencillas, de buen corazón, quieren aprender algo. Los católicos a veces no les enseñan porque no nos hemos preparado. Entonces vienen otras personas que tienen una enseñanza de Jesús que no es la auténtica, pero que ellos lo hacen. Entonces, si hay personas de buen corazón que quieren aprender, entonces van para allá. Eso es. Entonces, todas esas cosas, cuando un católico está bien preparado, sabe orientar a los demás y sabe mantenerse firme en su fe.
Por ejemplo, ellos dicen eso, dicen, esta es la iglesia de Cristo. Y si uno sabe lo histórico, ¿cómo que es la iglesia de Cristo? A ver, pues ¿cuándo nació esta iglesia? A ver, dime cuándo nació tu iglesia. ¿Y quién la fundó? ¿Y cuándo? Porque si es la iglesia de Cristo, pues tiene que tener sus secuencias desde el principio. Si no, pues no es. Pero eso no le da a personas sencillas, no les da por pensar eso. Y a unas personas estudiadas. Así que no les da por pensar eso, y más si están pasando una crisis difícil en su vida, pues peor. Hay una persona, está pasando una crisis difícil en su vida, vienen los que no son católicos, oramos por usted, mire esto, bla, 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 y la persona dice, bueno, ¿no quiere que oremos por usted? Pues sí, queremos que oremos, mire cómo estamos, y no sé, y ya. Entonces empiezan a hacer amistad, empiezan a transmitirles su fe, empiezan a contagiarles esa fe que tienen ellos, y entonces así es como van cautivando a católicos. ¿Sí? Por eso hay un refrán que dice, católico ignorante, futuro protestante. ¿Sí? O el católico que a estudiar no va, se hace testigo de Jehová. Así es. Así que, pues, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que hay que instruirnos bien. Y esto nos va a ir bien. Esto nos va a ir muy bien. Porque Jesucristo es el único que da felicidad a nosotros. Es lo único. No hay quien nos dé felicidad más que Cristo. Ni el esposo ni la esposa nos dan felicidad. En cierto modo sí, pero no totalmente. El que da felicidad total es Dios. Así. La felicidad limitada, pues la puede dar la esposa o el esposo, pero es limitada. Y por eso se ve claramente que las que no duran los matrimonios. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces se casan así. La novia piensa, me va a hacer feliz. Y también el novio dice, me va a hacer feliz ella. Error, eso no es correcto. El que nos hace felices es Dios. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, en medio del matrimonio, esto va a ser algo bueno. Eso es algo bonito. ¿Por qué? Porque a la hora de las crisis, entonces vamos a soportar. ¿Por qué? Porque si tienen un problema difícil, si no, pregúntenme a mí, ya tengo mis años. 75 años, imagínense. Me casé a los 27, así que ya tengo mis años. Tengo experiencia. Así que si un problema difícil que tienen en la vida con la esposa, no va uno a decir, o tal vez sí lo dice, como se ve. Se piensa así, yo pensé que me iba a hacer feliz. Se empieza a pensar así. Y eso es error. No, pues no es él, es Dios quien te hace feliz. No es así. No sé si ustedes hayan escuchado eso antes, que les estoy diciendo ahorita, ¿no? Eso es muy importante para ustedes, bien importante. Solamente así nos mantenemos unidos. De lo contrario, ¿no? Porque no somos perfectos, ninguno de los dos, y cada quien piensa diferente. Cada quien tiene su cerebro diferente. No se puede eso así, juntar así, ya no se puede. Cada quien tiene su manera de pensar. Entonces, aquí Dios es el que va a llevar. Si Dios está en medio de nosotros, pues Él nos va a hacer felices, va a hacer que estemos más felices. ¿Verdad? Pero tampoco nunca pensar, ese es el otro error también. El otro error es pensar que aquí en la tierra está la felicidad completa. Ese es un error. Aquí en la tierra no está la felicidad completa. No. Si estuviera la felicidad completa aquí, entonces sería el cielo. No, aquí no. Aquí va a haber revuelto de todo. Así, completo, ¿no? Claro que si nosotros seguimos el camino de Dios, bueno,
va a haber más felicidad. En medio de dificultades y problemas, pero va a haber más felicidad. Así que es error pensar eso. Pensar que aquí está la felicidad completa. No. La felicidad completa está en el cielo, aquí no. Si nos vamos entendiendo, ¿verdad? Bien. Entonces, Jesucristo, vamos a ver ahora otra parte del tema este. Vamos a ver, este tema se llama así, el plan de Dios para salvarnos. Para ahondar bien en el tema necesitamos aprender los significados de las palabras. Ustedes pueden decirme qué es salvación. A ver qué lo que se les ocurra decirlo. Piensen lo que tengan en su ¿cómo dicen? En su disco duro, ¿no? Un rescate. Ándale, es un rescate, así es. Es un rescate. Salvar es un rescate. ¿Dónde lo aprendió? Ya lo sabía, del diccionario, ¿no? Sí, efectivamente es un rescate. Y Dios nos salva. ¿Y de qué nos salva Dios? ¿De qué nos rescata? ¿De todo? A ver, lo que se les ocurra. A ver, ¿de qué nos rescata Dios? De soledad, de depresión, Sí. de angustia. Muy bien. Sí. Así es, esa es parte. Pero vamos a ver lo profundo, lo profundo. Lo profundo, vamos a ver ahora Génesis 1, 27, 31, que es el primer libro. Vamos a ver lo profundo de esto. Génesis 1, 27, 31 es el primer libro. El primer libro que debe tener como unas 30 páginas nada más. Génesis 1 del 27 al 31. ¿Qué dice? Preparó también el guiso y se lo llevó a su padre diciendo. No, es Génesis capítulo 1. Capítulo 1, versículos del 27 al 31. Del 27 al 31. Sí. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo, diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Dios dijo: hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman. Y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Hasta ahí. Dice que todo lo que había hecho Dios era muy bueno. Y yo creo que esta historia ya se la saben ustedes, ¿no? De la creación. Sí se la saben, ¿verdad? Ya se saben la historia de la creación. Entonces, Ariel, fíjate que dice ahí que todo era bueno. Es decir, no había nada de malo. Absolutamente nada de malo. Porque todo era bueno. ¿Y si saben lo demás que siguió, verdad? ¿O no? Pecado. Ándale. Entonces ahora sigue el pecado. A continuación sigue el pecado. ¿Qué sucedió? Entonces ahí era todo bueno. No había nada de malo. Es decir, el cielo es
todo bueno, sin nada de malo. El cielo es todo bueno, sin nada de malo. El infierno es lo contrario, Malo sin nada. todo malo, sin nada de bueno. Ese es el infierno. Bien. Entonces, a continuación viene el pecado, ¿verdad? Viene el pecado a continuación. Vamos a ver entonces, ahí adelantito, está me parece en el capítulo 3, viene el pecado. Estoy equivocado, ahí va a estar en el capítulo 3, caída, dice, parece caída del hombre, me parece que dice ahí. Vamos a ver, ¿sí es ahí? La tentación y la caída. Ándale, a ver, lee ahí, por favor. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo de Yahvé, que Yahvé, Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque será y morirán. Bien. Ahí Dios les había dado una orden a Adán y Eva. Dios hizo un pacto con ellos, un contrato, por decirlo así. Aquí está todo bien, todo está muy bien, nada de malo. Lo único, un mandamiento solo les voy a dar. Nada más uno. Adán y Eva vivían en el paraíso, se llama paraíso, pues se vivían todo en armonía. No es como nosotros ahora, tenemos que controlarnos. Tenemos que controlar nuestro temperamento. Ahí estaba todo controlado. Ahí no había de enojos, todo, porque estaba todo controladito. Así estaba el ser humano, así nos creó Dios. Pero tenía la opción de conocer el mal. Había una opción ahí, conocer el mal. Entonces, Dios no nos hizo robot, sino que nos dio la libertad de escoger lo bueno, es decir, dejar lo bueno y meterse a lo malo. Entonces, pues, esta cosa lo voy a apagar, porque si no me va a dar la tarde. Entonces tiene la opción el hombre de hacer el mal. ¿Sí? Entonces, y Dios les dijo claramente, miren, aquí viven tranquilamente, todo está bien, yo los hice, yo soy su padre, aquí todo es bueno, como ven, disfruten, vivan, pueblen la tierra, todo, ¿no? Pero, advertencia, ahí está la salida de aquí, de este paraíso, lugar que ustedes no conocen, no lo conocen. Se salen de aquí, se van a morir, van a experimentar el mal. Morir en la Biblia no quiere decir a la manera de pensar de nosotros. No es a la manera del diccionario no es. Porque el diccionario dice, morir es dejar de existir. ¿Sí? No, aquí no es así. Dios nos hizo con espíritu y alma. O sea, un alma que no muere. No muere. El que muere es el cuerpo, pero el alma no. Así que la persona que muere realmente no muere, sino que se separa el alma del cuerpo. El alma se va con Dios y el cuerpo se deshace. ¿Ya? O se va al infierno también, o se va al purgatorio, ¿no? Hay tres partes donde hay gloria, infierno o purgatorio. Esa es lo que la doctrina, la enseñanza de Jesucristo, que hay esos lugares. La doctrina o la enseñanza de Jesucristo que nos trajo aquí a la tierra. Bueno, estamos hablando del tema que se llama plan de salvación. Estamos viendo que salvación es rescatarnos. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué hace Adán y Eva? Que se dejan engañar por el diablo. Y como Dios les advirtió, él no puede
decir, no, voy a poner una pared grande aquí, no. Él los dejó en libertad. Él les dijo, no coman de ahí, no se salgan de aquí. En otras palabras, no le obedezcan a nadie, yo soy su papá, no le crean a nadie, solamente a mí, pero tienen la opción de tomar la otra alternativa. Tienen la opción. Pero yo no quisiera porque yo no quiero que conozcan el mal. Bien. ¿Qué pasó con el diablo? Los engañó. ¿Y qué pasa? Se salieron de la armonía, de la paz, de la tranquilidad que había ahí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué les pasó? Pues, ¿qué les pasó? Vamos a ver qué les pasó. Vamos a continuar ahí. A ver, ahora que lea Ariel, para que la serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo y lo que no es. Adelante, ¿qué más dice? A la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Como de su fruto, y se lo comió, y le dio también a su marido, que andaba con ella, y también lo comió. Entonces le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Hicieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de que la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé, Dios, no los viera. Bien, entonces ya empezamos a ver, ahí empezamos con dificultades ahí. Ya comieron de ese árbol que les va a dar conocimiento del mal, porque el bien ya lo conocían. Les va a dar el conocimiento del mal y ya comienzan a experimentar el mal. Ya tienen miedo. No tenían eso antes. Ahora tienen miedo a Dios. Ya tienen miedo a Dios. Entonces se van a esconder porque tienen miedo. Primera cosa, le tienen miedo. Luego, ¿qué más sigue? Vamos a continuar. ¿Qué más sigue? ¿Ya? Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Ahí está. Empezamos con otra cosa más. Ya no acepta su responsabilidad. Ya no. Le echa la culpa a la mujer. Que actualmente todavía sucede eso. Todavía le echamos la culpa a la mujer. O también el hombre, a la mujer, al hombre, de las cosas que pasan. Empezó el primer pleito matrimonial ahí. Ese fue el primer pleito. Porque van a ver qué sigue después. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Bien, entonces fíjense, ahora tampoco ella acepta su responsabilidad, le echan la culpa a la serpiente. Entonces, no aceptan ya responsabilidad, ya cada quien avienta para otra parte la culpa, yo no tuve la culpa. Y yo pienso que fue más profundo porque yo pienso que Adán dijo, no, pues ella me dio. A ella le había dicho, no, pues tú, ¿para qué comiste? ¿Para qué comiste? No, pero tú me lo diste, no, pero ¿para qué lo aceptaste tú? Y ahí empezó un lío ahí. De hecho, sigue sucediendo eso. Y en mi caso sucedió. O sea que uno le echa la culpa a la mujer y luego la mujer al hombre y total que haces un lío ahí. ¿Sí? Porque nadie se escapa del problema en el hogar. Nadie. El único matrimonio que debía de ser perfecto no fue.
que él es el de María y José. ¿Y saben por qué no fue perfecto? ¿Y por qué tuvieron problemas? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Porque el Espíritu Santo embarazó a María. Entonces, ¿Y qué pasó con José? pues fue juzgado porque no era su hijo. Estaba diciendo, la voy a dejar, me voy a divorciar de ella porque ese no es mi hijo, ¿no? O sea que problemas cuando quiera hay. Si ese matrimonio sería perfecto, no lo fue. Pensar que hay matrimonios perfectos, pues no. Claro que uno tiene que trabajar y esforzarse siempre, estar trabajando siempre por estar unido. Todos los matrimonios tienen que estar siempre luchando por estar unidos, por no ofenderse, por perdonarse si acaso ofendieron. Siempre tenemos que estar luchando con eso. ¿Sí? Porque aquí no es cierto eso que digo, pues nunca te voy a ofender, pues quién sabe. Ni de un lado ni de otro, no se sabe, porque uno así es. Se levanta uno de mal humor, o la mujer de mal humor, y a veces sin querer, o a veces queriendo también. Así es, que bueno. Ustedes, perdón que les diga, entonces ustedes no están viviendo juntos o sí? Sí. Entonces ya tienen sus experiencias, yo creo. Ya saben de qué se trata, ¿no? Sí, qué bien, ok. Bien, entonces, pues, ahora sí estamos viendo de qué nos va a salvar Dios. Eso es lo más profundo. ¿De qué nos va a salvar Dios? ¿De qué nos salva Jesús? Aparte de lo demás, de lo que decían, lo más profundo es que Dios nos va a salvar porque nos va a devolver allá, al reino de Dios. Es decir, cuando dejemos este mundo, nos va a dar el cielo, donde todo es bueno sin nada de malo. Es decir, volvemos otra vez allá. Así. Pero como el hombre decidió conocer el mal, estamos conociendo el mal. Es decir, vamos a continuar conociendo el mal. Así es. Enfermedades, no sé cuánto, problemas, cansancio, estrés, todo eso. Así es. Pensar lo contrario no está bien. Bien. Entonces, hasta ahí me expliqué. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, estamos hablando del plan de salvación de Dios. De eso estamos hablando. Plan de salvación de Dios para el hombre. El hombre entonces ya se retiró de Dios porque morir, como decía, morir no es dejar de existir. Morir es alejarse de Dios. Eso es morir. En la Biblia. En la Biblia es la enseñanza de Jesucristo, la que trajo del cielo, que son que no muere uno. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Si se fijan, estoy usando mucho la Biblia, porque aquí se trata de que Dios hable, no que le hable yo. Aquí es. Vamos a ver qué dice Jesucristo ahí sobre eso, si se muere el alma o no muere el alma o qué pasa. Dice, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. ¿Se fijan? Entonces, no, pues hasta ahí. Entonces no teman a los que solo pueden matar él y el alma, no. Así es, el alma no se muere. Y hay muchos textos en la Biblia, no más de uno, pero muchos textos en la Biblia, en muchas partes, donde se apoya eso. Que los que no son católicos algunos, como los testigos de Jehová, ellos dicen que sí, que cuando una persona se muere se acabó todo. ¿Sí? Que ya se acabó todo ya. Ellos tienen esa creencia porque es una secta. No tienen la enseñanza correcta de Jesucristo. Así es. Entonces, esos son temas aparte, ¿verdad? Pero de pasadita les digo.
digo eso. Entonces la muerte no existe. No. La persona que muere o se va al cielo, al infierno, al purgatorio. Así es. Y para después, cuando vuelva Jesucristo otra vez, se junte el alma con el cuerpo por el poder de Dios. ¿Cómo es eso? Eso es por fe. ¿Sí? Eso es por fe. Y a mí me gustaría que, si tienen dudas, las echen para afuera. Si tienen unas dudas. O si alguien les ha dicho lo contrario también. Y no han sabido qué contestar, o cómo pensar también. Bueno, que a veces dicen los ateos que realmente no son ateos. Según lo que he estudiado yo, la persona no es que sea atea. Lo que pasa es que cuando dices soy ateo, lo que quieren decir es no estés dando lata. Eso es lo que quiere decir. O sea, no me estás hablando de eso, no me gusta. Pero no es que no crean, porque al final de todo siempre creen. Raros son aquellos que realmente no creen. Así es. Entonces, por ejemplo, el relato de Adán y Eva. El relato de Adán y Eva es un relato donde Dios nos habla a través de una parábola. ¿Y qué es una parábola? No saben si es una parábola, sí saben. ¿No? Okay. Una parábola en la Biblia. Estoy hablando de la Biblia, no de las parabólicas. No, eso no. Parábola en la Biblia es un cuento o un ejemplo, ¿sí es? En el cual Dios nos habla, aunque que no es realidad, pero que nos da una enseñanza, ¿sí es? Pues entonces, por ejemplo, a veces Jesucristo, había un hombre, es una parábola. Sí, así enseñaba Jesús. El libro del Génesis es como una parábola, donde nos dice que Dios es el creador. Así es. Porque si se pone uno a ver exactamente, hay cosas que no van a coincidir, ¿no? Porque ahí dice que Caín mató a Abel y después Caín fue y se casó con una mujer. ¿Cómo está eso? Pues no, que nada más era Adán y Eva y ya. Entonces ya no coincide. ¿Por qué? Porque el libro de la Biblia es un libro de fe, no de ciencia. Así que si vamos a encontrar ahí, pues puede haber poquito de ciencia, pero no es así. Es un libro de fe, para personas de fe. Una persona que no tiene fe, pues no le va a entender. La primera cosa que hay que pedirle a Dios entonces es que nos dé fe, que nos aumente la fe. Bueno, me metí ahí. Entonces, estamos viendo este tema que se llama Plan de Salvación de Dios para el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó al hombre? ¿Qué le pasó? Vamos a ver Colosenses 1:13. Si quiere usted busque esa parte y usted busca Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12. Oigan, qué bien que ya están enseñando a mover la Biblia. Es Colosenses 1:13 y Romanos 5:12. Es como más para allá de la vía, casi terminando, con unas 100 hojas antes de terminar la Biblia, antes de terminar las hojas, con unas 100, por ahí está. Este es Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Después de Filipenses sigue Colosenses, sí. Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver de qué nos va a salvar Dios. Ahí nos va a decir de qué. En todo momento oramos por ustedes y damos gracias a Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por lo que hemos sabido de su fe en Cristo Jesús y de su caridad para con todos los santos. Pues están esperando la herencia que les está reservada en el cielo y
conocido por la palabra de la verdad, el Evangelio. Ya está entre ustedes, y lo mismo que va creciendo y dando frutos por A ver, todas partes. es Colosenses capítulo 1, ¿Sí? versículo 13. 3. Es Ah, capítulo 1, versículo 13. Y vamos a ver ahí de qué nos salva Dios. Vamos a profundizar un poquito más. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ándele, mire. Entonces ahí, eso es salvar. Dios nos traslada del reino de las tinieblas, es decir, del reino del diablo. En otras palabras, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se pasaron al lado del diablo. Es decir, el diablo les dijo así, los engañó y se los llevó a su reino. Salieron del reino de Dios y se pasaron al reino de Satanás para obedecer a Satanás, para obedecer al diablo. Fueron engañados por el diablo. Entonces pasaron al otro bando. Estaban en el reino de Dios, con Dios, gozando de su presencia, se salen de ahí, se meten a conocer el mal, y ahí está el mal, el diablo tiene su reino, el reino del mal, se pasaron para allá. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ahí nos dice ahí que Dios, Jesucristo, nos viene a salvar, nos viene a rescatar, como ya hemos dicho, nos agarra del reino de las tinieblas, del reino del diablo, de Satanás, y nos pasa al reino de Dios, que trajo Jesucristo aquí a la tierra. Que ese es el plan de Dios, hacer un reino aquí en la tierra. Jesucristo viene y forma su reino aquí en la tierra para que el que quiera salvación se mete a su reino de Él. Él lo agarra para acá por medio del bautismo. Por medio del bautismo que Jesús dejó establecido, una enseñanza que dejó Jesucristo fue esa, que las personas para salvarse se tienen que bautizar, para que sean arrancados del reino de las tinieblas y pasados al reino de Jesús, aquí en la tierra. A eso vino Jesús. No sé si me expliqué. ¿Sí? Sí, ¿alguien ahí? ¿Me expliqué? Sí. Ah, sí, es que quiero que me capten bien porque si no se me duermen. Sí, entonces, vamos bien entonces, ¿verdad? Si algo no entienden, por favor díganme y explico con mucho gusto. Entonces, de eso nos quiere salvar Dios, pues. Nos pasa del reino de acá al reino de Él, el reino que está en la tierra. El reino que está aquí en la tierra es la iglesia que Él fundó. La iglesia que Él fundó nos pasa para acá con el bautismo. Bien, ahora vamos a ver, Romanos 5:12, ¿qué dice ahí? Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Entonces, la muerte vino por el pecado de un hombre. ¿Quién era? Adán. Por ese pecado vino toda la muerte a toda la humanidad. Es que nacimos muertos, en otras palabras. Eso es la fe, se entiende con fe. Sí, toda la humanidad nace muerta. Por eso es el bautismo. ¿Para qué? Porque así lo mandó Jesucristo. Dice el que se bautiza nace para el reino de Dios. Así lo dejó establecido Jesucristo. Esa es la salvación que nos viene a traer Jesús, es esa. Pero una salvación es una salvación con miras al futuro, con miras al dejar este mundo, porque irremediablemente tenemos que morir. Así lo dijo, y comes de este árbol morirás. Realmente Adán y Eva no murió. Cuando comieron el árbol, es que estaban hablando, porque no se trata de esa muerte, es separación. Claro que después iba a venir la otra muerte. En la Biblia se habla de muchos modos de muerte. Ahí son dos, y todavía hay otros más que abarca otro tema eso. La Biblia tiene muchas cosas que aprender, muchas cosas. Por eso
Si recordamos, 3 años los apóstoles aprendiendo, pues es bastante tiempo. Bien, entonces aquí nos habla de que murieron, pero si vemos ahí no murieron, se morían, iban a morir después. Así que duraron un cierto tiempo y después murieron. En otras palabras, lo que les dijo Dios, van a vivir un cierto tiempo nada más y van a empezar a conocer el mal aquí en la tierra, después se van a morir y van a conocer el mal después de muertos también. Porque antes de venir Jesucristo al mundo, nadie podía entrar al cielo, estaba cerrado, todos iban al infierno. O también se dice de muchos modos en la Biblia, se le dice Hades, lugar de los muertos, Gehenna, Seol, se le dice de muchos modos en la Biblia a la muerte, al lugar de la muerte, al lugar de los muertos. Nadie iba, aunque se hubieran portado bien, nadie iba al cielo. Todos al lugar de los muertos. Claro que los que se habían esforzado en vivir una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios en el antiguamente, antes que viniera Cristo al mundo, pues ellos se iban a salvar hasta que viniera Cristo. Ellos estaban como en un lugar reservado, en el lugar de los muertos, pero reservado, aparte de los otros, esperando la venida de Cristo. Viene Jesucristo y va por ellos, por eso el credo dice, descendió a los infiernos. ¿No se acuerdan de un credo que dice así? Fue allá y se los llevó, y a donde estaban retenidos en el lugar de los muertos. El cielo estaba vacío. Entonces, cuando ya Jesús se llevó allá al cielo, ya está lleno el cielo de hombres, de personas, de espíritus, ¿no? De las personas que están allá viviendo en el cielo, gozando de la presencia de Dios. No me voy muy a prisa. No. Muy bien. Entonces, estamos viendo el plan de salvación de Dios. Entonces, estamos mirando entonces que por un solo hombre vino el pecado al mundo y por un hombre se propagó toda la humanidad la muerte. En otras palabras, pues los niños nacen muertos. Así que un niño que no está bautizado está muerto, porque no tiene la vida de Dios. Nada más nació de la carne. Vamos a ver eso en Juan 3. Vamos a ver dónde dice esto. Me parece que es Juan 3:5. Juan 3:5. Estamos viendo las enseñanzas de Cristo. Dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hasta ahí. Entonces, fíjense, mira, Jesucristo trae un reino aquí en la tierra, es el plan de salvación. Para todos los que entren ahí se salven. Pero dice que hay que bautizarse, es decir, en verdad les digo, en verdad, lo repite, les digo, el que no nazca de lo alto no puede entrar a ver el reino de Dios. Entonces, dice el Señor que lo va a consultar, el que le va el que quiere que le instruya, le dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede hacer eso? Dice, ¿no? Y entonces Jesús les dice, en verdad te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y luego dice, lo nacido de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Sí? No te asombres de que haya dicho, tienen que nacer de lo alto. Es decir, hay que nacer otra vez del agua y del espíritu. Entonces, para poder entrar al reino de Dios hay que bautizarse. Así es como se entra al reino de Dios. Y el reino de Dios aquí en la tierra es la iglesia. La iglesia que bautiza a mucha gente. Bautiza a muchos en una red. Dice una parábola Jesús, eso. Avienta la red. No sé si ustedes cuando van a misa la hayan oído. El reino de los cielos se parece a una red que se tira al mar, saca peces de mucha
muchos peces, y al final de los tiempos tiran los que no sirven. Dice, así va a ser el fin del tiempo, el fin del mundo. Dios va a sacar lo que no sirve de su reino. Es decir, aquí habemos muchos católicos en la iglesia, un montón, pero al fin del mundo va a tirar lo que no sirve. Entonces esperemos que no nos tire a nosotros. Por eso hay que esforzarnos en seguir el camino de Dios. ¿Para qué? Pues para que cuando llegue el momento, pues Dios nos lleve con Él. Y ahora ya no vamos a esperar en lugar de los muertos. Ahora ya el que muere pasa o al cielo, o al infierno, o al purgatorio. Transita de este mundo al otro. Antes no, antes de que viniera Cristo al mundo estaba cerrado el paraíso. Eso es salvación, abrir el cielo para que entre. Eso es salvación. Salvación del pecado, que el pecado daba muerte. Ahora ya no. Dios viene y vence la muerte. Jesucristo con su muerte, vence el poder de la muerte. Entonces ya queda así establecido. Jesucristo venció y todo aquel que sigue su camino de Él, entonces va a disfrutar del reino de Dios en el cielo. Se entra aquí a su reino y después se va al otro reino, al definitivo de acción, porque este reino que estableció Jesucristo aquí en la tierra es un reino transitorio, podríamos decir. Un reino que tiene uno que entrar primero a él para después irnos al otro. O sea que si alguien se muere, llega allá. ¿Y yo sé qué? No, pues aquí vengo. ¿Qué? ¿Entró el reino de allá abajo? Pues no se puede entrar aquí. Primero es allá. Tenía que haber entrado allá primero. Así es. Porque esa es la enseñanza de Jesucristo. Así es lo que nos enseña Jesús, todo eso. Bien, entonces ya miramos pues de qué nos salva Jesús, ¿verdad? ¿De qué nos salva entonces Jesús? De quedarnos aquí. ¿De cómo? O sea, nos rescata y nos abre su reino. Así es. En otras palabras, nosotros si no estamos bautizados, pertenecemos al reino al reino del diablo, así es. Así me dijo una persona cuando la estaba preparando para bautizarse. Me dijo así, dice, ¿cómo? Si yo no estoy bautizado, dice, pues sí, pues entonces, pues no, entonces le pertenece al diablo, no a Dios. Así, no, dice, yo no quiero eso, pues entonces hay que bautizarse. Así es. Bien, entonces el plan de Dios es ese, ¿no? Ok, vamos a ver, entonces Jesús nace el año 1. Comienza a predicar el año. ¿Cuántos años predicó? 3 años. Muy bien, aquí muy bien. Entonces en esos 3 años Jesús forma su grupo, son un equipo, les transmite su enseñanza para que ellos después transmitan esa enseñanza más adelante. 3 años de estudio para graduarse de apóstoles. Ok, se gradúan de apóstoles, Jesús les manda el don del Espíritu Santo, que es la confirmación. Primero se bautizan, después viene la confirmación. Les manda el poder del Espíritu Santo para que cumplan con la misión de ir enseñando a otras personas, a todo el mundo, esa enseñanza que Cristo dejó aquí en la tierra. Y como decía, pues no es fácil eso. No es fácil la asimilación de la palabra, no está fácil, es tiempo, es cuestión de meter tiempo. Claro que no estamos viviendo en los tiempos antiguos, ahorita tenemos computadora y tenemos muchas cosas a la mano, es más rápida la enseñanza. La asimilación es más rápida que antes, porque tenemos muchos medios para hacerlo. Este domingo que hubo fiesta, ¿no vinieron a la fiesta ustedes? Fue una kermés. Entonces yo regalé 2 Biblias nuevas. Y como hacen aquí, ponen un palco ahí grande para que vengan a cantar ahí. Yo me subí también y les dije, voy a regalar 2 Biblias.
a ver, ¿quién quiere una Biblia regalada? Y dije, yo, dijeron muchos, no. Bueno, está bien, pero me van a contestar una pregunta y se la regalo. A ver, aquella persona que me diga, ¿cuántos años predicó Jesús? Aquí está su Biblia. ¿Quién dijo? Nadie. Ahí se nota que hay mucha ignorancia. No, hay mucha ignorancia. Así es. Ahora, otra pregunta. La otra pregunta es, ¿cuál otra pregunta les hice? ¿Cuál otra pregunta? Ah, sí, me acordé. ¿En qué año se le comenzó a decir católica a la iglesia? Pues menos, poco. Entonces, claro que al final pues ya le puse más fácil y ya se resolvió la cosa, ¿no? Pero cuando eso se da uno cuenta que pues, la cosa no está bien. No estudiamos la Biblia, no nos esforzamos en estudiar la Sagrada Escritura. Entonces, es necesario que ustedes se comprometan, no conmigo, con Dios. Porque yo qué. El compromiso es con Dios, no conmigo. Yo nada más pues trato de enseñarles lo que Dios, lo que poco que sea o lo mucho lo que sea. Yo trato de enseñarlo. Así es. Y pues como les dije, esta enseñanza es muy buena, muy bonita y practicarla es lo mejor. Porque si nomás escuchamos y no practicamos, pues no nos sirve de nada. Así es. Es como el médico que no es médico. Dice, estudio, pero no lo practica, pues de nada le sirve. Así es. Bueno, entonces continuamos. Vamos a continuar. Entonces, decíamos que nace el año 1, predica 3 años, al tercer año muere en la cruz, resucita, se va al cielo, envía el Espíritu Santo y ya les dice a los apóstoles que va a regresar después, el último día, el fin de los tiempos, el fin del mundo. Y les deja una tarea a ellos, Mateo 28, 19, 20. Les deja una tarea a ellos, a los apóstoles, ya cuando se va, se despide de ellos, les deja una tarea. Ya que están graduados, ya saben todo, bien, ahora vamos a ver qué les dice Jesús, el mandato que les da. Mateo 28. Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20. Mateo 28, 19, 20. ¿Qué dice? 19. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, ¿cuántas cosas les encomendó Jesús allá a los discípulos? Les ordenó, ya que se graduaron y todo, ya que están bien listos, que asimilaron toda la enseñanza de Jesús, les da este mandato. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es decir, ya saben ustedes todo, ahora ustedes hagan que todos aprendan lo que yo dije. Que todos. Eso es lo que le encomendó Jesucristo a su grupo. A los grupos de los 12 de apóstoles, más los que se iban adheriendo a ellos. Eso es, ese grupo o esa congregación, ¿sí saben cómo se le llama a ese grupo o a esa congregación que hizo Jesús? A eso se le llama iglesia. En otras palabras, la iglesia no es el edificio. No. La iglesia es el grupo que dejó Jesús. Los 12 apóstoles más la gente que se une a esa iglesia. Así, entonces va uniendo a esa iglesia que Cristo dejó y
Jesús entonces le da ese mandato, que ese mandato se cumple desde que Jesús se fue hasta nuestros días, se sigue cumpliendo. Los apóstoles siguen actuales, son los obispos, y los ayudantes son los sacerdotes. Entonces se sigue predicando a Jesús. ¿Sí? Nada más que el sacerdote no puede hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, porque él tiene muchas actividades que hacer. Simplemente con la administración de la iglesia es un montón de trabajo, mucho trabajo. Así es que, bueno, entonces ahí está la orden. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Es decir, si saben que es un discípulo, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo? ¿Eh? Un alumno de Jesús. Entonces hay que estar de alumnos de Jesús, aprendiendo su enseñanza. Esto nos va a hacer muy bien a nosotros, porque nos da paz. Eso nos hace tener paz y nos hace, y también nos da sabiduría y conocimiento para soportar las cosas que vengan en la vida. Todo el que estudia firmemente las Sagradas Escrituras está resistente y resiste toda adversidad. Todo lo que venga en la vida va a resistir, porque no sabe uno lo que venga. ¿Sí? Uno no sabe nada que vaya a pasar más adelante. ¿Sí? Bueno, no, pues cuando sea grande, cuando sea abuelito, pues quién sabe. No se sabe. Así es, yo me he escapado de muchas. Así es que no se sabe. No se sabe. Entonces, pues mientras más preparado, mientras más conocimiento tenga uno de Dios, entonces es uno luz para los demás y también le sirve a uno. El primer beneficiado somos nosotros y los segundos, bueno, los que les hablamos. Nos beneficiamos entonces nosotros porque decíamos que solamente Dios es el que da felicidad. Así que lo vamos a beneficiar primeramente nosotros y después nosotros hacemos lo que dice ahí, hacer que otros sean discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahorita? Haciendo que ustedes sean discípulos no míos, sino de Jesús. Que sean discípulos de Cristo aprendiendo lo que Él dijo. Bien, entonces esa es la misión que les da a los apóstoles. Bien, entonces pues volvemos atrás. Comienza a predicar a los 30 años, los envía a predicar, forma su iglesia, y digo su iglesia porque no más hay una, no hay muchas. Cosa que los que no es, las personas que engañan a la gente, que son los protestantes, dicen que no hay iglesia. Y pues las personas que se dejan enredar por ellos, pues las convencen que no hay. Porque no saben nada de Biblia. Por eso no saben de Biblia, entonces los dejan, los enredan con eso. No les explican tampoco de dónde salió la Biblia, nada de eso. Sino simplemente la Biblia es la palabra de Dios y vamos a ver qué dice y vamos a esto, hacen una iglesia ellos y punto ya, para sacar el diezmo, porque el diezmo es un negocio. El diezmo es un negocio que da muy buen resultado. Imagínense que yo haga una iglesia y cobre el 10%. Tengo 100, ¿cuánto me va a salir? El 10% de lo que gano. Pues me va a ir bien. Así es. Entonces conviene hacer una iglesia. ¿Se fijan? Y ya las personas, los llamados pastores hacen las iglesias, cobran el diezmo y les va bien. Y los amenazan porque la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, dice así, que aquel que no es el diezmo está maldecido por Dios. Imagínense un protestante. Todos ustedes, si no dan el diezmo, están maldecidos. La palabra de Dios lo dice y miren, aquí está. Están todos maldecidos por no dar el diezmo. Se queda la gente todo así y empiezan a dar el diezmo. Le va a ir bien. ¿Y aquí en la Iglesia Católica también se cobra el diezmo? Sí, también se cobra el diezmo. Pero es un diezmo simbólico que se da cada año y según lo que usted quiera. Y también a la hora de la colecta según lo que usted quiera. Y así lo dice el Evangelio, el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Porque nosotros estamos viviendo
con las enseñanzas de Cristo, no con las enseñanzas del Antiguo Testamento. No, cuando viene Jesucristo es otra cosa. Antes de la venida de Cristo era un modo de seguir a Dios. Ahora Jesucristo viene y nos dice, nos da el modo perfecto de seguir a Dios. En el Antiguo Testamento no era un modo perfecto, porque era en miras de que viniera Jesús. Todo antes de venir Cristo al mundo era mientras venía Cristo. Viene Jesús, ahora Él es el que manda. Así es. Y allí en las enseñanzas de Cristo en ninguna parte dice que hay que dar diezmo. Pero en el Antiguo Testamento sí. Y como los que son bien listos para engañar a la gente, pues se aprovechan de ahí. De esas cosas para hacer su negocio. Y como pues hay personas, como le digo, que tienen buen corazón, no es que lo hagan de maldad. Es más, ni las personas que andan predicando en las calles sean de mala voluntad. Yo he platicado con ellos a veces y algunos salen que tienen buenos sentimientos. Así, ¿verdad? Pero están engañados. Esa es la cosa. Están engañados. Y culpa de eso, ¿quiénes son los culpables de eso? Los culpables de eso también nosotros pasamos culpa de eso porque no nos hemos instruido nosotros para poder orientar a los demás. Tenemos algo de culpa nosotros también en eso. Porque si nosotros tenemos la verdad, no la damos a conocer. Así es. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, yo estoy en mi casa y llegan un pariente que anda con los testigos de Jehová o que anda con otro tipo de allá, viene conmigo y empieza a platicar. No, no, mira, espérame, vamos a leer la Biblia de lo que está diciendo. Pues, porque ya sé. Pero si yo no sé, me va a contagiar también. ¿Sí? Porque eso sucede. Así sucede. Va uno que ya, un primo, un tío, lo que sea, va a una casa y el tío trae la Biblia, empieza a hablar de la Biblia, y gente pues tampoco sabe y pues también ahí va para allá. Así es. Bueno, bien, entonces pues el plan de Dios es salvar al hombre. ¿De qué? ¿Rescatarlo de qué? De que no se vaya al infierno, sino que se vaya con Él. Así es, que se vaya con Dios. Eso es lo más sólido pues de la salvación. ¿Sí? Claro que lo demás también tiene que ver, pero lo más sólido es eso, que a la hora de morir vamos a vivir eternamente con Dios. Así es. ¿De qué nos serviría a nosotros pasárnosla muy bien aquí y poner nada más la confianza en Dios mientras vivimos aquí? De nada nos sirve. Porque esto estamos de paso. Nosotros vamos a la eternidad. Así que no serviría de nada. Y el apóstol San Pablo, en otra parte, dice que si nosotros nada más tenemos la confianza aquí en Jesús, nada más aquí en la tierra, somos los más desdichados del mundo. Dice. Porque ¿cómo vamos a seguir a un hombre que no nos va a dar nada? Pues, no tiene caso. Así es. Entonces, no, nosotros tenemos puesta la mirada en Dios porque nos va a dar vida eterna. Por eso estoy yo aquí. Si no, pues si no me va a dar vida eterna, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues en el caso, no, Jesús viene y nos da salvación. Que nosotros quiere que nosotros tengamos vida eterna. Así es. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Okay. Ahora bien, ¿por qué los protestantes progresan tanto? Ya dije una de las causas. Otra causa también es porque ofrecen una enseñanza de Cristo muy cómoda. Por eso, no es lo mismo que yo les esté diciendo esto a lo que les voy a decir ahorita. Fíjense qué cómodo es. Ellos dicen, cree en Jesucristo, confiésalo con tu boca que Él es tu Señor y ya quedaste salvo. Con eso te salva. No necesitas hacer obras. Oye, qué bien está eso. Eso es una oferta, ¿no? O sea que nada más creer en Jesús y aceptarlo como mi Señor y ya, es todo, ya quedé salvado y no hay que hacer obras. Todo es, eso que les digo está basado en la Biblia.
pero mal entendido. Está mal entendido. La Biblia dice así. Si tú crees en tu corazón en Jesucristo y crees que Dios lo resucitó entre los muertos y lo confiesas con tu boca, ya dice, serás salvo. Así dice. Así dice. Pero lo interpretan mal. Porque en otra parte de la Biblia dice Jesucristo. Dice así. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga mi voluntad. Ah, entonces ya no es así. Ya no es nada más decir con la boca, no, es que tengo que hacer su voluntad. Pero es una iglesia donde es cómoda, pues. Es todo. Eso no lo dijo Jesús. No, Jesús dice claramente, el que quiere seguirme le va a costar trabajo. En ninguna parte de la Biblia dice que sea fácil seguir a Jesús, en una parte dice. Así es. Esa es una de las cosas, pues, por las cuales también progresan, se hacen más ahí. Bien, vamos a ver otra parte aquí. Vamos a ver 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12. Y si usted busca, Ariel, Juan 6:53. Es Timoteo, Filemón, Hebreos, algo así. Por ahí está así. 6:12. Uno, es uno, Timoteo. O sea, hay dos cartas. La primera carta y luego capítulo 6, versículo 12. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Entonces ahí que dice que es un combate, ¿verdad? Hay que pelear. ¿Verdad que sí? A ver, lea otra vez, por favor. Lea otra, por favor. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Entonces es cuestión de conquistar la fe y hay que pelear el combate. Entonces no es fácil. Hay que estar en combate, siempre, combatiendo todo. Siempre hay que estar combatiendo contra la flojera, contra el desgano, contra el desaliento, todo eso. Y eso se nos presenta seguido. No sé si ustedes asistan a misa todos los domingos. ¿Verdad que cuesta trabajo? Entonces hay que conquistar, hay que planear nuestra vida y no nos gusta porque tenemos nuestro programa, otros programas. Entonces hay que desbaratar los programas para meter en nuestro programa la asistencia a misa los domingos. Y entonces eso cuesta. Así que, pero ese es el combate de la fe. Ese es el combate de la fe. ¿Queremos una religión cómoda? Pues no se puede así. No, una religión cómoda no. Hay que estar combatiendo contra nosotros mismos. Así es. Porque solamente dice así se conquista la vida eterna. Ya entramos al reino de Dios, pero entramos para combatir. No es para, estoy en el reino y ya estoy bien. No, ahí hay que estar luchando para obedecer al rey. Ahora vamos a ver qué dice Juan 6, 53, 54. Lo que van a hacer la primera comunión. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen en ustedes. No. Sí, va bien. No tienen vida en ustedes. Ah. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive mi vida eterna. Ándele. Y yo resucitaré
Entonces es el plan de Dios, que viene Jesús aquí a la tierra, hace su reino y después pone como Él es el rey, pone sus reglamentos. Yo soy el rey, entonces ¿qué hay que hacer? Bautícense. ¿Qué otra cosa? Tienen que comer mi cuerpo y mi sangre. ¿Qué es cuerpo y sangre? Ya saben, la hostia consagrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el mandato de Él. Entonces no podemos decir, bueno, voy a hacer todo, pero esto no. Esta es una cosa principal, dice Jesús ahí, que así se obtiene la vida eterna, como comiendo su cuerpo y su sangre. ¿Vale? Entonces, por eso que hay que hacer la primera comunión para poder nosotros recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Así es. El plan de Dios entonces es este. Papá Dios está en el cielo, el hombre cometió un pecado, se salió de su reino, Dios se siente muy mal, se siente tristeza, por decirlo así, de que sus hijos lo hayan traicionado, los hayan abandonado y se hayan ido al otro lado, no creyéndole a Él, sino creyéndole a su enemigo, al enemigo de Dios, que es el diablo. Y entonces, dice Dios, tiene un plan, hace un plan de salvación y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya mis hijos ya se pasaron a la otra parte, ¿qué vamos a hacer?